Arratsalde on guztioi, Udalbatzak 2017ko maiatzaren 25ean, ostegunean arratsaldeko 7etan udaletxeko batzar aretoan egingo duen osoko bilkuraren ohiko saiorako. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión ordinaria que celebra el Pleno del Ayuntamiento hoy jueves 25 de mayo de 2007 a las 7 en este salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento. Gaur Irantzu Fernández Andrea ez da etorri lan arrazoiengatik. Excusamos la presencia de Irantzu por razones laborales. Eta hauxe da gai zerrenda, lehenengo puntua aurreko saioetako aktak onartzea. 2017ko martxoaren 30ko ohiko saiokoa eta 2017ko apirilaren 11ko ez ohiko saiokoa. Primer punto, aprobación de las actas de sesiones anteriores, ordinaria el 30 de marzo de 2017 y extraordinaria el 11 de abril del 2017. Se votan por separado y creo que Txelu me pide la palabra. Sí, oye, en el acta del 30 de marzo, en la última página, en el anteúltimo párrafo, finalmente el señor Gómez efectúa el siguiente ruego: que se cumpla el convenio de 2015 en el que consta que finalizadas las obras de remodelación. Están referidas las obras de remodelación a la estación de Urduliz. Como luego se han empezado otras obras de remodelación de la estación de Plencia, quiero decir que falta poner de la estación de Urduliz. ¿Vale? Bueno, eskerrik asko, Txelu. Biak banan bozkatu behar dira, beraz, lehenengo akta, martxokoa bozkatuko dugu. Votamos el acta de marzo con el apunte que ha hecho Txelu. Baiezko botoak, aho batez onartzen da, eta orain apirilaren 11ko akta, ezohiko saiokoa. Baiezko botoak, aho batez onartzen da, se aprueban las dos por unanimidad. Bigarren puntua, onarpena ematea kreditu gehigarrien bidez aldatzeko espedienteari. Segundo punto, aprobación del expediente de modificación de créditos por créditos adicionales. Ogasun batzordean azaldu zen bezala, kasu honetan 7 puntu daude, batzuk 2016koak direnak, eta beste batzuk aurten egingo ditugun obrei dagozkienak. Como se explicó en la Comisión de Hacienda, el expediente consta de 7 puntos, algunos correspondientes al ejercicio 2016 que tienen que ser transferidos a este, y 3 puntos, 3 modificaciones relacionadas con las obras que se quieren llevar a cabo en este ejercicio. Eta gaur interventoreak aldaketa txiki bat proposatu digu. Zergatik Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntza bat jaso dugulako, beraz, kasu honetan gure alde izango zen aldaketa ekonomiko hau. Hoy la interventora nos ha comunicado que hemos recibido o recibiremos subvención de la Diputación Foral de Vizcaya para las obras de reforma del frontón Jaialai, una subvención que corresponde a un montante de 30.236,44 euros. Esos 30.236,44 euros habría que restarlo a la modificación que se propuso en la comisión, que era de 575.503 euros, con lo cual quedarían 545.266 euros. La subvención, la notificación de la subvención nos ha llegado posterior a la comisión, y hoy mismo la interventora me ha dado cuenta a mí para que lo traslade al Pleno de que la modificación no es de 575.000 euros, sino de 545.000 euros, debido a esa subvención. Aipamenik. Bueno, en primer lugar, decir
que tenemos serias dudas sobre la parte jurídica de la utilización del remanente. Yo me puse en contacto ayer con la interventora y la verdad es que convengo con ella en que la ley dice que el primer argumento para poder utilizar el remanente es que no tiene que haber deuda o se tiene que saldar deuda. Pero en tocante al resto de las partidas presupuestarias que se nos ha facilitado en la comisión, vemos concretamente dos, que son una de 1.433,72 en la segunda línea, que es para el vertedero Garbiker, y la última de los 25.000 euros para la sustitución del refuerzo de la policía, que entendemos que no entra dentro del espíritu de utilización del remanente, porque va directamente contra el capítulo 2, es decir, no son inversiones. Se trata de que el remanente debe ser la utilización para algo excepcional. Entendemos que el resto de partidas de inversiones entran perfectamente, pero tenemos serias dudas sobre esas dos partidas. Es más, solicitaríamos que hubiera un informe jurídico que lo corroborara, porque si no estaríamos saltándonos la legalidad. Por supuesto que no hay problema en pedir el informe, pero bueno, casos, si cabe, más excepcionales que todos estos ya se han dado. Ya explicó la interventora que en el tema de Garbiker era porque había una partida consignada y se superó esa partida. El tema de Garbiker es lo que destinamos o lo que enviamos al vertedero y por ello nos cobran. Superamos la partida, con lo cual ese plus de más que hemos gastado, que son 1.433 euros, lo tenemos que consignar porque hay que pagarlo. Y en el caso de la policía local no se nos ha dicho lo contrario. Como decía, hemos tenido casos más excepcionales a los que hemos recurrido al remanente, como puede ser, por ejemplo, la compra de cuadros y bueno, otros casos. Y nunca ha habido ningún problema. No era un destino o sea, eran destinos son destinos muy, digamos, muy amplios, ¿no? Yo no tengo problema en pedir el informe que requiere Txelo. Gehiago, bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak. Beraz, proposamena onartzen da 9 botoekin eta 2 ezezko botoekin. Barkatu, alkate. Sí. Sí. Sí, nos gustaría explicar por qué nuestro voto en contra. Principalmente son dos razones. Una cuestión de forma, ya que, como ya creo que todo el mundo sabe, hemos sido apartados de esa reunión a la que en un primer momento fuimos convocados por vuestro grupo. Es una manera de entender la transparencia con la que no estamos, lógicamente, de acuerdo, ¿no? Y segundo, por una cuestión de fondo, porque estando perfectamente de acuerdo con algunas de las inversiones, como no puede ser de otra manera, son beneficiosas para el pueblo en general, no creemos que todas ellas respondan a las prioridades del municipio. Además, también me gustaría hacer constancia que, de acuerdo con el artículo 209 del ROF, y para poder llegar a impugnar algún acuerdo, si es que hubiera lugar, tenemos que salvar nuestro voto votando en contra. También hay otra cuestión de fondo que lo comentaba esta mañana contigo, y es que consideramos que las inversiones de un cierto calado dentro del municipio, de un cierto calado económico, debían de ser trasladadas a los vecinos. Es decir, que los vecinos tuvieran la oportunidad de pronunciarse. Y estamos por la labor, que es lo que te comentaba, de la creación de un reglamento de consultas ciudadanas para que todos los vecinos y las vecinas de Plencia puedan decidir sobre estas decisiones estratégicas y, sobre todo, por el orden de prioridades de las inversiones a realizar. Es decir, donde todos los vecinos pudieran optar por dar su punto de vista, su apoyo o su voto, ¿no?
Hirugarren puntua, haizeagirien Elosegi alkatea ordezkatzeagatik aitatasun bajan dagoen bitartean, jasoko duen 1.2,74 euroko ordainsaria onartzea. Tercer punto, aprobación de la retribución de la teniente alcalde doña haizeagirien Elosegi por importe de 1.002,70 euros por la sustitución del señor alcalde durante su baja por maternidad. Eta, bueno, hemen eta egindako txostenean jasotzen den bezala, holako ordainsariak egiteko plenotik pasatu behar dira, eta hori da asmoa gaur. Decía que, como marca el informe que tenemos, este tipo de retribuciones hay que pasarlas por pleno y ese es la intención hoy. Aipamenik. Bueno, pues nosotros vamos a mantener el criterio inicial, que fue por lo que dimitimos de las concejalías. Nosotros mantenemos el criterio y seguimos diciendo lo mismo, que las retribuciones tienen que ser a un teniente de alcalde y no a una concejalía. Es más, consideramos que esos 15.000 euros pagando a un teniente de alcalde, que por nosotros no hay ningún problema de que pueda ser media jornada o jornada entera, incluiría este tipo de sustituciones. Por eso vamos a votar en contra, por mantener el criterio inicial. Baiezko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz proposamena onartzen da, 4 botoekin, aldeko botoekin, 2 kontrako botoekin eta 4 abstentzioekin. 4. puntua, Arkote Veteranoak Batera taldeari udal lokal baten erabilpena lagatzeko proposamena. 4. punto, propuesta de cesión de uso del local municipal Arkote Veteranoak Batera, eta hitza emango diot Haizeagirien Elosegi kirol zinegotziari. Bueno, ezer gutxi dago azaltzerik, hor dago espedientea, eskuragarri egonda talde bientzat, eta bakarrik aipatzea prozesua 2015ean hasi zala, beharra haize demostratu da, 18 metro karratuko lokal batean makinaria bat gordeta daukate, eta hori erregularizatzeko bidea hasteko bere eskakizunak egin zuten bere garaian, proiektu oso bat aurkeztu zuten, gainera oso ondo azalduta zein den beraien eginkizun kirol eginkizuna edo eginkizun soziala, eta besterik gabe eginda dago eskakizuna eta behar izan guztiak betetzen dira. Aipamenik? Bai, gauzatxo bat. Sesioko kondizioak edo ezaugarriak ez ditu zehazten expedientean behintzat. Digo que las condiciones de cesión no se especifican en el expediente, cuando menos a la fecha en la que lo solicitó este grupo, que fue el viernes pasado después de comisiones. ¿Cuáles serían las condiciones de la cesión? ¿Plazos y demás? Como te dije el mismo viernes, hay una ordenanza reguladora de cesión de bienes aprobada desde el año pasado, creo recordar, ¿no, Cristina? Y es aportar la documentación que viene en el expediente que pudiste revisar. Sí, pero seguramente la Concejalía de Deportes tiene pensado un plazo, por ejemplo, de cesión de uso del local, o no hay nada establecido o pensado. Ah, vale. Vale. Baina expedientean behintzat hor ez zeuden. Es que normalean jendeak aurkezten duenean dokumentazioa ez du ordenantza kopiatzen, Eli. Barrek ere bere expedientean ez dut uste jarriko zuenik ordenantza guztia eta gero dokumentazio guztia aportatu, ez? Esan nahi dut, edo beste lako lokalak ere lagatu direnean historian zehar ez dut uste normatiba kopiatu dutenik, egon denean.
No voy por ahí. Ya sabes a lo que me refiero, la pregunta era muy clara. Ya está contestada. Gracias, que recasco. Perdona, pero no tengo ni idea de por dónde vas. Bozkatuko dugu baiezko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Beraz, proposamena onartzen da 6 botoekin eta 4 abstentzioekin. Queríamos, perdón, nosotros queríamos justificar un poco la abstención. No estamos en nada en desacuerdo con cesión de locales a asociaciones, a clubs y a cualquier cosa que se mueva y que sea beneficioso para el pueblo. Lo que sí vemos es que con este tema hacemos un precedente, que es que mañana va a venir el Cacarraldo Veteranos, va a venir el Sociedad Deportiva Plencia Veteranos y no vamos a tener local para todos. Yo pensé, y lo dije en la comisión, y pensábamos nosotros que ya viendo un local como tiene el Arcote, un local majo, mientras tenga ese local y puedan utilizarlo, sería muy propicio que lo hicieran. ¿Por qué digo esto? Porque hay asociaciones, hay algunos, por ejemplo, danzas o no sé qué, que no tienen un local específico para ellos. La misma Comisión de Comercio, la misma gestora de Comisión de Comercio del pueblo no tiene un local donde reunirse. Tienen que hacerlo en un bar o en otro sitio. Entonces, nosotros priorizaríamos un poco antes de hacer esas cesiones. Sí, pues ahora tendrá, pero no ha tenido local. Itxaseder ensaya en el Jaialai también, ¿eh? Problemas con Araldi porque no tenían sitio. Entonces, correcto. Es que he dicho desde el principio que no nos oponemos a cesión de locales. Vale, te voy a contestar al resto de lo que has dicho. He dicho antes, 18 metros cuadrados que hacen de vestuario, almacén, taller, lugar de reuniones y lugar de entrenamiento. Nos hemos basado en las necesidades que nos han transmitido, han cumplido con los requisitos que hemos aprobado todas en este pleno en la ordenanza y se le otorga igual que a otros clubes. No hay ni favorecimiento ni ninguna otra cosa. Lo que estás diciendo en cuanto al precedente, pues si existieran otros locales y... Si no recuerdo mal, el voto del PNV fue afirmativo y en este caso es la abstención. Pero también he explicado a David que estos ya están en un local que es del Arcote. Son veteranos del Arcote. Eso lo dices, perdón, por favor. ¿Eso lo dices desde la creencia del PNV o porque te has reunido tanto con Arcote como con Arcote Veteranos y te han contado cuál es su situación? No necesito, hablo desde fuera. Arcote Veteranoak Batera es un club en sí mismo, compite por sí mismo, forma parte de Arraunlari Veterano en Elkarte o algo así, tienen su propia liga y tienen sus propias necesidades que están ya justificadas en la documentación que habéis visto y cumplen con los requisitos de la ordenanza. Lo que no podemos hacer es que llegue una petición con todos los requisitos cumplidos y con las necesidades demostradas y hacer caso omiso, ¿no? Bueno, por nuestra parte y por la parte que me ha tocado durante un año y medio con ellos, nuestro grupo se alegra de que por fin Arcote Veteranos pues tenga un sitio donde poder desarrollar. Yo, basta que están presentes, quiero agradecer la paciencia que han tenido durante todo este tiempo, porque en muchas de las reuniones que hemos mantenido han atendido, como no podía ser de otra manera, pero han atendido las explicaciones que teníamos de problemas de locales. Estoy contigo, Imanol, en que detrás puede venir más gente. Lo que se ha pretendido siempre es, escuchando a las partes, ver quiénes podían compartir algún tipo de local. A mí me lo han demostrado por las dos partes en el tiempo que yo he tenido la delegación de la Concejalía de Deportes, de que no eran compatibles y que, como acaba de decir Aisea, son dos clubes separados, aunque tengan una raíz común, si mal no lo digo. Gehiagorik. Hurrengo puntua,
Bosgarrena, 2018rako herriko jaietarako proposamena. Quinto punto, propuesta de festividad local, de fiesta local para el año 2018. Eusko Jaurlaritza urtero eskatzen digun bezala, tokatzen zaigu aukeratzea 2018rako herriko jai eguna. Aurten, gure proposamena da, Carmen eguna aukeratzea, Madalen eguna, tradizionalki aukeratu dena, eta gero San Antolin eguna, 2018an domeka izango direlako. Beraz, ja ezin dira aukeratu. Horregatik, gure proposamena da, Carmen eguna egitea, kasu honetan. Decía que nos toca elegir la fiesta local para el año 2018, tal y como nos exigen desde el Gobierno vasco. Tradicionalmente se viene eligiendo el Día de la Madalena, depende de cómo caiga San Antolín, pero en el 2018 los dos caen domingo, con lo cual la propuesta es elegir el Día del Carmen. 16 de julio, que no sé si cae el lunes, creo, no me acuerdo. Epamenik, bozkatuko dugu, baiezko botoak. Aho batez onartzen da, 10 botoekin. 6. puntua, atzera egina ematea osoko bilkuraren 2015ko irailaren 30ko ohiko saioan hartutako erabakiari, osoko bilkuretara eta batzorde informatiboetara joateagatiko dietei buruzkoari. 6. punto, otorgar retroactividad al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada con fecha el 30 de septiembre de 2015 relativo a las dietas por asistencia a sesiones plenarias y comisiones informativas. Tenemos un informe que nos dice que estas dietas tienen que, en este caso estos pagos que se hicieron, hay que dotarles de carácter retroactivo conforme a la ley y ese es el planteamiento que se hace en el Pleno. Epamenik. Beraz, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da, 6. puntua hau. 7. puntua, Plentziako independienteen udal taldeak zinegotzigo delegatuen ordainsariak ordaintzeari buruz eginiko eskaera. 7. punto, solicitud efectuada por el Grupo Municipal de Independientes de Plentzia relativo al abono de las retribuciones de concejalías delegadas. Eta kasu honetan. Aquí queremos hacer una propuesta a este pleno para dejar encima de la mesa hasta el próximo pleno, a la espera de un informe del Gobierno vasco solicitado. Como sabemos todas y todos, cualquier concejal puede solicitar dejar encima de la mesa uno de los puntos del orden del día. Para ello hay que votar, se aprobaría con mayoría simple. Y gehiagorik ez bada, bozkatuko dugu mahai gainean puntua ustea. Aldeko botoak, votos a favor. Beraz, aho batez onartzen da, 7. puntua mahai gainean ustea, se acuerda por mayoría absoluta, por unanimidad, dejar el 7. punto encima de la mesa. 8. puntua, Plentziako independienteen udal taldeak batzorde informatiboetako saioen publizitateari buruz eginiko proposamena. 8. punto, propuesta efectuada por el Grupo Independientes de Plentzia relativa a la publicidad de las sesiones de las comisiones informativas. Eta hitza emango diot Txeluri berak puntua azaltzeko. Bueno, tal como dije en la comisión, simplemente se trata de proseguir en lo que ya estaba definido en el propio plan de legislatura realizado al comienzo de esta legislatura y que se puede ver en la página web, y dentro de consolidar la participación ciudadana, porque son muchos los municipios en que los vecinos y vecinas interesados pueden asistir libremente a cualquier comisión sin restricciones ni impedimentos. En Plencia solo tenemos públicos y abiertos los plenos. Desde el Grupo Municipal de Independientes solicitamos formalmente que las comisiones que se celebren en el Ayuntamiento sean públicas y que cualquier vecino o vecina pueda acudir libremente.
Ya la propia LIL, la Ley de Instituciones Locales, fija esta cuestión y relega a una negativa plenaria por mayoría absoluta el hecho de que no sean abiertas. Por supuesto, y lo poníamos en el escrito, hay temas particulares que tienen que ser tratados de esta forma. La Ley de Protección de Datos, las informaciones confidenciales y otros asuntos. Existen diferentes alternativas para abordar estos temas. Por ello, solicitamos que se trabajen estos elementos de forma que en un debate profundo al respecto y enclavado en una comisión que se considere oportuna se traten. Hagamos que Plencia sea un referente en transparencia y participación y que no solamente lo digamos con palabras, sino que lo hagamos con hechos. Por eso lo que proponemos es que el Ayuntamiento de Plencia hará públicas todas las comisiones informativas que se celebren en el Ayuntamiento y permitirá la asistencia de cualquier persona. En el segundo punto, el Ayuntamiento de Plencia, al igual que con los plenos, grabará y emitirá por Plencia Televista las comisiones y las colgará en la página web del Ayuntamiento. Y, por tercero, el Ayuntamiento de Plencia realizará ese debate exhaustivo y pormenorizado en la comisión correspondiente sobre las condiciones, formas y tratamiento de la información confidencial para hacer compatible la publicación de las comisiones con otros derechos y obligaciones legales que estamos obligados a cumplir. Galdera bat, mesedez. Sí, Txelu, solo un matiz. Me ha parecido entenderte que la propuesta ahora, lo que has dicho, es del Grupo Municipal, del Grupo Independientes, y en el orden del día del Pleno dice que es del Grupo Independientes de Plencia. Parece que dando a entender que del partido político, valga la expresión. ¿De quién es exactamente la propuesta? La propuesta es del Grupo Municipal Independientes de Plencia. Simplemente que por un error en la transcripción de un copia-pega se nos borró el término Grupo Municipal Independientes de Plencia en el texto. Vale, eskerrik asko. Queremos hacer aclarar cuál es nuestro punto de vista en este punto. Estamos totalmente de acuerdo con la parte expositiva, también con el punto 1 de la parte dispositiva, pero nos parece que el punto 2 y 3 habría que fundamentarlos mejor porque se entienden, pero podemos pasarnos, o por lo menos de la raya, en cuanto a implicar a un tercer agente en algo que realmente no estarían sujetos a ejercer. El Ayuntamiento de Plencia no graba por sí los plenos ni emite los plenos, lo hace Plencia Televista, y esto es un acuerdo que habría que en caso de llevarlo a cabo, negociarlo por lo menos con la propia Plencia Televista. Y luego el punto 3, ya estamos sujetos a la Ley de Protección de Datos, y si se nos pide acordar las condiciones, pensamos que tiene que ser previo a un acuerdo plenario. Por lo tanto, pediríamos que el tema se deje encima de la mesa y presentar una propuesta redactada, por lo menos pensamos que redactada de manera más explícita. Porque lo que dice la LILE precisamente es que efectivamente aquellas comisiones o órganos de los ayuntamientos sean públicas, no dice en la manera en la que tiene que serlo. Pedirle el tema de Plencia Televista y revisado el convenio de Plencia Televista, el que se firmó en 2007 y luego se hizo una revisión en 2012, no les obliga ese convenio a que tengan que venir a grabar las comisiones, y parece que aquí, igual no sé si ese será el espíritu, parece que de alguna manera les obligaríamos a ello. En absoluto, David. El espíritu no es el de obligaciones, simplemente el de cómo se hace. De hecho, Plencia Televista en algún pleno creo que no ha estado, y más allá de la crítica constructiva y del tirón de orejas con todo el cariño, no pasaba más. Entiendo perfectamente tu razonamiento, es más, lo podemos hacer nuestro. Es decir, esto puede quedar siempre que sea posible, si quieres la redacción, es decir, o a expensas de establecer juntamente con sus disponibilidades el tema. No nos preocupa la retransmisión del tema, nos preocupa que la gente pueda acudir. Nosotros, si cogemos el compromiso para el próximo pleno, nosotros pedimos que se deje encima de la mesa para el próximo pleno traer una propuesta elaborada
exacta, yo quiero decir exacta porque parece que la vuestra no lo he hecho, entonces en la ninguna vez presentado, pero por lo menos nosotros creemos que podríamos aportar. Con respecto a la tercer punto, nada que no esté en el tema de la ley, es decir, los estamos queriendo poner por escrito que se va a salvaguardar algo que ya se está viendo en los Sí, sí. y las asociaciones van a tener un tratamiento específico jurídico. No puede ser, no puede ser de otra manera. Por eso quiero decir que es más que haya un informe por parte de Secretaría diciendo que sí, que no, o como puede haberlo aquí. No digo, a ver, igual me estoy mal explicando mal. No es que tenga que haber un informe, quiero decir es que hay temas que, lógicamente, la propia ley de protección de datos impide que sean tratados con nombres y apellidos. Así todo, no hay ningún inconveniente en dejarlo sobre la mesa, ¿vale? Aldeko botoak, por favor. Aho batez onartzea ez da, mahai gainean uztea. 8. puntua. 9. puntua, turismo bulegoko produktuen salmentagatiko prezio publikoa arautzen duen ordenantza aldatzea. Inmandun baldosaren salmenta 6 eurotan. 9. punto, modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la venta de productos en la oficina de turismo. Venta de baldosa con imán 6 euros. Eta hitza emango diot Zutoiari. Es una baldosa. Ez da entzun. Bueno, pues el nuevo producto es una baldosa con un imán para poder poner en nevera o en una superficie metálica, y también se puede poner en una mesa, una balda, porque el propio embalaje es de cartón y hace de soporte para que se pueda exponer. Se va a vender a 6 euros. Aipamenik. Bozkatuko dugu aldeko botoak. Aho batez onartzen da. 9. proposamena. 10. proposamena. Plazentia plentzia zenidetzaren aldeko adierazpena onartzea. 10. punto. Aprobación de la declaración a favor del hermanamiento Plazentia Plentzia. Eta hitza emango diot Estiola Barritari berak adierazpena irakurtzeko. Mesedez, Esti. Mila 1951an, Europako 6 herrialdeetako alkate eta zinegotziek Europako udalerrien kontseilua eratu zuten. Tokiko agintaritza autonomoetan oinarritutako herrien batasuna sortzeko eta kontseilu horren bidez Europako bakea, elkartasuna eta operatasuna sustatzeko herritarrak elkarrengana hurbilduz. Zenidetzeak definitzen dituen ezaugarrietako bat da udalek ez ezik herritarrek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela erabakiak hartzerakoan, eta haien ekarpenak funtsezkoak direla herrien arteko batasunak bere helburuak lor ditzan. Hala izan da gure kasuan. Proiektu hau herritarrek bultzatu dutelako beren lan desinteresatu eta arretatsuarekin, eta irmo sinetzirik Plazentzia eta Plentzia herriek badutela iragan partekatu bat. Batasun akordio honek oinarritzat ditu bi udalerrien arteko harreman historikoak, 16. mende hasieratik honakoak utzienez. Halere, elkarrekin partekatzen dugun iragana gogoratzean bereziki azpimarratu nahi dugu bi udalerriok elkarrekin partekatu nahi dugun etorkizuna. Iraganaz. Ziurrenik, arrantza izan zen Plentziarren jarduera ekonomiko zahar eta garrantzitsuena. Hain zuzen ere, ogibide hori jasotzen da hiribilduaren 1289ko hirigutunean. Eta, agiri horixe da, balearen arrantzarako jurisdikzio zehatza aipatzen duen lehenengotako bat. En términos para ballenas matar del agua que corre por medio de Barquero, Fasta, Portugalete.
Zetazeoak euskal itsasertzetik desagertu ahala, gure arrantzaleak behartua aurkitu ziren eremu berriak esploratzera, Ternoa eta Labrador bezalako eskualdeetara abiatu zirelarik. Euskal baleazaleen presentziak lorratz ugari utzi ditu lurralde urrun haietan. Erruz aurkitu baitira, euretan aztarna arkeologikoak, hilobiak, euskarazko idatzitako hilarriak eta baita ere toponimoak, hala nola, Plasentzia eta Plasentzia Bei. Baliteke gainera, anitz mila nabigatu ondoren, gure arrantzaleek toki bat deskurbitzea orografia aldetik beren jaioterria gogoraraziko ziena. Orainaz, oraintzuago, herritar eta tokiko erakunde zenbaitek, garatutako ekimenen ondorioz, interesa berpiztu da herribiak elkarrekin zeniditzeko. Badakigu, 70ko hamarkadan gutun bidezko harremana izan zutela bi herrietako zenbait jendek. 80ko hamarkada amaieran, berriz, Plentziako udalak posta bidezko harremana hasi zuen berriro, naiz eta laster eten zen. 2004az geroztik, aipatzekoak dira Sabin Lauzirika eginiko ikerketak eta ekintzak. Hoiengatik, 2015ean, Plasentziako udaleko historia sailak ondarearen saria eman zion. Denboran eta espazioan hain urrun kokatutako bi komunitateen arteko lotura estutzeko egindako ahaleginagatik. 2006an berriro jarri ziren harremanetan bi udalerriak. Atzera ere gutun bidez, mezu trukada horrek bizirik jarraitu duelari gaur egun erarte. Gainera, beste mugarri batzuk ere izan dira, aipamen bat merezi dutenak. 2011an, Unai Basurkok zuzendutako Bakea Bizkaia espedizioa Plasentzian izan zen. Bertan, alkateak egin zien harrera eta udalerri bietako banderak trukatu zituzten. Gaur egun, Plentziako bandera Plasentziako batzargelan dago jarrita eta jena gurean. 2006ko urrian, gure herria ezagutzera etorri ziren Wayne Power, Plasentziako alkatea, eta Noela Collins, Plasentziako turismo zinegotzia. 2017ko ekainean, espedizio bat egingo da itsasontziz Ternoan eta Labradorren barrena. Kulturi bilbide ireki berri bat zabaltzeko garrantzia emanaz, Euskal Baleazale eta Bakaiaozaleek 15. mendeaz geroztik utzi duten historiari eta ondareari. Espedizio horrek Plasentzia bizitatuko du, beste toki batzuen artean, eta bertan sinatu eta ospatuko da Plasentzia eta Plentziaren arteko behin-behineko zenidetzi hitzarmena, herribietako agintari eta herritarrekin. Horregatik guztiagatik Plentziako udalbatzak erabakitzen du. Lehenengoa, onartzea Plentzia, Bizkaia eta Plasentzia, Ternoa eta Labrador herrien arteko zenidetzea. Bigarrena, zenidetze batzorde osatzea, kide hauekin. Plentziako alkate udalburua, David Crestelo Domínguez jauna. Batzordeko lehendakaria, Zutoia Zurmendi Gil Andrea, turismo zinegotzia, udalbatzarkidea. Plentziako independienteen udaltaldeko ordezkari bat. Eta Arantza Renteria Bilbao Andrea, Butroeko Plasentzia Museoko presidentea. Sabino Lauzirika Bigelabeitia jauna, Plasentzia eta Plentziaren arteko harremanen ikerlaria, eta Aimar Arizmendi jauna, Euskal Balea arrantzalearen aztarren atzetik bidaiaren sustatzailea. Batzorde horren helburu nagusi izango da, bi herrien arteko lankidetza sustatzea, adiskidetasun loturak indartuz eta bi herrien arteko harremanak ugarituz. 3. puntua. Eskumena ematea alkate presidente jaunari, akordio hauek gauzatzeko behar diren dokumentuak sinatzeko. 4. Udalbatzarren akordio honen berri ematea, Plasentziako udalari, zeinarekin egin nahi den zenidetze hau, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako zuzendariari eta Espainiako kanpo gaien ministerioari. Eskerrik asko, Esti. ¿Alguna mención al respecto? Beraz, 10. puntua bozkatuko dugu. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. 10. puntua. 11. puntua.
Jai Alai frontoiaren leku kopurua murrizteko proposamena 700 ikuslera mugatuz. 11. Propuesta de reducción del aforo del frontón Jai Alai limitado a 700 personas. Eta, bueno, udal aparejadoreak egindako txostena jaso dugu. Hemen batez ere aipatu behar duguna da segurtasun neurriengatik erabaki hau hartzen dela. Recibimos el informe del aparejador municipal y, sobre todo, responde esta medida a razones de seguridad. Aipamenik, ¿alguna mención? Sí. Bueno, nosotros estamos, según el plan de autoprotección del IMQ, que planteaba como aforo máximo de 760, bueno, el planteamiento de 700 parece correcto. Una cosa que nos preocupa a nosotros a partir de ahora es el tema de inspección, porque, claro, con 760 o más había una inspección periódica del Gobierno vasco sobre el edificio, de su situación, accesos y demás. Claro, ahora con un aforo inferior a lo que y quedar fuera de control del Gobierno vasco, supongo que tendremos que hacerlo con los servicios técnicos del Ayuntamiento. Pero el tema es quién se va a responsabilizar de hacer este seguimiento del frontón, esa inspección que requiere el centro, el local. Esa es la cuestión que nos planteamos. Que estamos de acuerdo con lo que reducir el aforo, o sea, está bien, y eso, pero esta es la cuestión. Yo, hasta donde sé, será el propio Gobierno vasco quien siga realizando inspecciones periódicas. De hecho, es fácilmente comprobable que nos han mandado diferentes requerimientos, entre ellos dotar al frontón de luces de emergencia y demás, y se han ido acometiendo en relación a sus propias exigencias. Sí, David, pero es porque había un error en el plan de autoprotección anterior, si recuerdas, que se puso 1000 de aforo de 1000 en las gradas y 1000 en que eran 1000 por el total. Entonces, claro, estaba dentro de la dependencia del Gobierno vasco para el control de ese edificio. Pero es que ahora ya dejamos de depender del Gobierno vasco porque el aforo no entra dentro de su jurisdicción por la capacidad que albergará ahora a partir de ahora. Eso es lo que a nosotros nos preocupa como tal. En cuanto a los eventos, al Gobierno vasco se le siguen notificando los que se celebran en esto. Y luego yo lo voy a consultar. Tenemos a una empresa que es la que lleva la seguridad de edificios y se lo consultaré, pero bueno, no creo que haya ningún problema al respecto. Sí, que puede ser una empresa, que no digo que sea el Gobierno vasco. No, tenemos una empresa que es la que ha elaborado bueno, ya se contaba con ella anteriormente y es la que ha elaborado el plan de autoprotección. Bozkatuko dugu aldeko botoak, votos a favor, aho batez onartzen da, puntu hau. 12. Maiatzaren 4ko alkatetxearen 185,2017 zenbakidun dekretua berrestea zeinaren bidez eskatzen baitzaio Euskadiko Kosta Demarkazioari itsaslur jabari publikoko lursailak okupatzeko baimena, ibiltokia pasalekuan elementu biosasuntsuak instalatzeko. Punto número 12. Ratificar el decreto de alcaldía número 185/2017 de 4 de mayo por el que se solicita a la demarcación de costas del País Vasco la concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre para la instalación de elementos biosaludables en el paseo Ibiltokia. Atzetik dator, udalak erositako elementu hauek, lehenengo asmoa zen frontoi kaleko parkean ipintzea, hor ikusi zen beharrezkoa zela hormigoizko solera bat, beraz, eta beste arrazoi batzuengatik leku aldatzea erabaki genuen, eta elementu hauek beste aldean dauden kolumpioekin batera edo alboan ipintzea erabaki genuen. Hor, solera hoia badaukagulako, eta gainera ikusten genuen oso onuragarria zala elementu hauek txikientzako beste kolumpioekin batera ipintzea. Decía que viene de atrás la compra de estos elementos biosaludables. En un principio la intención era colocarlos en el lateral del parque
queda Frontoy Calea. Nos comunicó desde la oficina técnica que necesitábamos una solera de hormigón para ello y dado que lo hacemos con medios propios decidimos trasladarlo y también por una sugerencia de la oficina técnica a la quien agradecemos la misma, la consideramos muy positiva, a la zona conjunta de columpios para menores en el otro lado del edificio. Ahí ya se cuenta con solera, pero estamos en dominio público marítimo terrestre, con lo cual una de las exigencias de la propia demarcación es pasar esto por pleno, y es a lo que hoy de lo que hoy se trata. Epa Menik. Yo me estoy preguntando, porque ahora se ha cambiado el sitio, lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo no sé cómo puede reaccionar la gente mayor con los niños al lado, los niños utilizando sus aparatos. No sé si es muy recomendable, es una propuesta, de igual mirar otro sitio. Digo porque, no sé, a mí me parece como muy junto todo, Precisamente se buscaba la convivencia. Es una tendencia que cada vez se lleva más y nosotras, desde luego, lo veíamos como algo favorable incluso. No solo las personas mayores, personas con capacidades diferentes, con movilidad reducida, que compartan espacio con niños y niñas, nos parecía interesante. Por mencionarlo, hay diferente literatura al respecto que habla de que cuando a los niños y niñas se les pregunta qué pondrían al lado de los columpios de ellos, siempre piensan en los mayores, no piensan en ellos. Piensan en elementos que atraigan a los mayores para que ellos puedan pasar cuanto más tiempo en los columpios mejor, ¿no? Como zonas cubiertas, pues por ejemplo, porque si tiene que estar una persona, el cuidador o cuidadora de ella, no le pegue el sol, elementos biosoladables, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos buena literatura con... A mí me parece fenomenal esa experiencia, pero yo pregunto, ¿se ha comentado a la gente mayor si está de acuerdo? La actitud mayoritaria ha sido de gente mayor, pero esto es dirigido a toda la ciudadanía, a los columpios, madres, padres, gente más joven, adolescentes, que puedan ejercitarse con ellos. De todas formas, es una experiencia nueva y veremos cómo transcurre. Aldeko botoak aho batez onartzen da 12. puntua. 13. puntua, euskarazko bertsioan 12. dela agertzen da, baina 13. puntua da, martxoaren 4ko alkatetzaren 186/2016 mazazpi zenbakidon dekretua berrestea, zeinaren bidez eskatzen baitzaio Euskadiko kosta demarkazioari itsaslur jabari publikoko lursaiak okupatzeko baimena, Plentziako hondartzan aur jolasak eta voleibol zelaia instalatzeko. 13. punto, ratificar el decreto de alcaldía número 186/2017 de 4 de mayo, por el que se solicita la demarcación de costas del País Vasco la concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre para la instalación de juegos infantiles y vóley en la playa de Plentzia. Kasu honetan, esan behar dugu, ja kolumpio eta instalakuntza hauek ja instalatuta daudela, eta hau da Bizkaiko Foru Aldundiko hondartzako arduradunaren gomendioa, kolumpio hauek guk ez genekien hau, baina kolumpio hauek erregulatzeko eskaera egin behar delako. Decía que es una recomendación de los responsables de playas de la Diputación Foral de Vizcaya. Nosotros desconocíamos que había que solicitar la concesión para la ocupación de estos terrenos, dado que los columpios, más estos columpios que son muy solicitados, llevan aquí años, pero bueno, nos recomendaron que había que, digamos, legalizarlos, entre comillas, haciendo a Costas la pertinente solicitud y, como en el punto anterior, Costas nos reclama que sea el Pleno, una de las reclamaciones es que el Pleno lo apruebe. Beraz, Pamenik? Bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez onartzen da, 14. puntua, Plentziako alde historikoko UEB irigintzako aprobetxamendua monetarizatzeko irigintzako hitzarmena onartzea LBS.L. enpresarekin sinatua 2017ko martxoaren 14an eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratua 62. alean 2017ko martxoaren 29an.
Punto número 14, aprobación del convenio urbanístico de monetarización del aprovechamiento urbanístico de la UEB del casco histórico de Plentzia, suscrito con fecha del 14 de marzo de 2017, con la mercantil LBS.L. y publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya, número 62 de 29 de marzo de 2017. Sin más, en este punto damos continuidad a un acuerdo que se firmó anteriormente con respecto a unas obras que hubo en el casco histórico. Es necesario pasarlo por pleno y todos disponemos del acuerdo, del convenio firmado, y no sé si habrá menciones al respecto. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena onartzen da, 8 botoekin eta 2 abstentzioekin. 15. puntua, Zaratzaga auzoa berriro zenbakitzeko proposamena. Punto 15. Propuesta de nueva numeración en el barrio Zaratzaga. Zaratzaga auzoan egin genuen bileraren arira, auzokide batek eskatu zigun, azken zenbaki aldaketarengatik edo aldaketarekin ados ez zeudela, eta euren zenbaki originalak berreskuratu nahi zituztela. Horretarako, bere momentuan idatzi bat aurkeztu zuten, guri momentu horretan, bilera horretan entregatu ziguten, eta bidea da, gure asmoa da orain proposamen hori onartzea. Decía que en la última reunión que hicimos en el barrio Zaratzaga, un vecino nos trasladó la posibilidad de recuperar sus números de vivienda originales, que tras una modificación que hubo anteriormente habían variado. En concreto son 4 números, no bailan con el resto de vecinos, sino entre 4 vecinos que en su día presentaron la propuesta aquí, y los 4 estaban de acuerdo con recuperar su numeración original. Aipamenik. Beraz, bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez onartzen da. 15. puntua. 16. puntua, 15 dala agertzen da euskarazko bertsioan. Azken osoko bilkuratik eman diren dekretuen berri ematea 2017ko martxoaren 22ko 125 zenbakitik 2017ko maiatzaren 19ko 208 zenbakira. Punto número 16, dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el número 125 de 22 de marzo de 2007 hasta el 208 de 19 de mayo de 2017. 17. puntua, galde eskariak, punto número 17, ruegos y preguntas. Bye. Bueno, es un tema, es decir, que es un tema entre particulares, pero es un tema que, que está cada vez llegando a mayores y no sé hasta dónde llegará. A nosotros nos han entrado esta semana pasada, nos han llamado y se trata del conflicto que hay entre, que lo sabes de sobra, David, entre la Areacha número 7, Comunidad de Propietarios, y un local de hostelería que hay debajo. Hemos estado, yo incluso el otro día pasé por allí, estaba la Archaña, y creo que es un tema que, que aunque sea de vecinos y propio entre vecinos, nosotros estamos para los vecinos, y yo creo que es un tema que deberíamos de tratar. No sé de qué manera, si confrontar a las partes o juntar a la comunidad de propietarios o la administradora con la comunidad de propietarios y la propietaria del local, pero creo que deberíamos de esto, porque la situación es bastante grave, yo creo ya. Lo que nos ha llegado a nosotros es que el conflicto va a más y, y lo que decía antes, que es un tema entre particulares, pero hay muchos temas entre particulares en la sociedad que se tratan en sitios, instituciones y demás. Era trasladar eso y, me imagino que estarás al tanto, David, pero yo creo que habría que darle una vuelta a este asunto. Eskerrik asko. No solo estoy al tanto, Imanol, sino que la semana pasada hablé tanto con la propiedad o con los
que gestionan el local de hostelería como con algunos vecinos, y la semana que viene tengo una reunión con ellos, pero no es un tema nuevo y desde luego que el expediente está encima de la mesa. Es que lleva desde el 2015 y ya cada vez está más enconado, creo, no sé. Bueno, es la apreciación que notamos nosotros. Por empezar, por donde empezaba al principio del acta, la pregunta es la siguiente. Te hacía el ruego de si se tuviera en consideración para que se cumpliera la reversión de los terrenos de la estación al municipio de Plencia una vez terminadas las obras de la remodelación de la estación de Urduliz. La pregunta es, ¿se ha producido? Porque hay gente que me pregunta qué pasa que siguen los autobuses de Euskotrenbideak allí, Euskotrenbideak no, del Consorcio de Transportes, parando allí. Por cierto, que no me parece ni mal, ¿eh? Sí, con el Consorcio de Transportes, y lo dijimos en el anterior pleno, íbamos a mantener una reunión y de hecho hemos mantenido 1,5, voy a decir, porque la última, que iba a ser esta semana, se anuló por una descoordinación en las fechas. Con el Consorcio de Transportes no solo está devuelto, digamos así, al municipio esto, sino que incluso, ya lo dije creo anteriormente, ellos mismos nos han ofrecido lo que es la instalación de luces que instalaron en su momento, como la marquesina. Aceptamos las dos, lo vemos necesario para la zona. Bueno, la marquesina en concreto tenemos una solicitud hecha al Ayuntamiento de Gorliz para instalarla en el barrio de Sarachaga, pero corresponde la acera al Ayuntamiento de Gorliz. Y Bizkaibus, en este caso, lo que hemos planteado, y no solo es que se mantenga ahí por razones de seguridad, mientras no varíe el entorno no vemos otra posibilidad, y volver a la anterior, que era cuando echaban marcha atrás en el cruce, nos parece kafkiano. No solo esto, sino que al diputado de Transporte le hemos hecho la solicitud de que la línea Armintza-Areta, que consideren la posibilidad de que en vez de aparcar en la carretera foral sobre los pasos de cebra, entren dentro. La respuesta es que los técnicos lo están valorando. Esa es una solicitud que también se ha hecho por escrito aquí y nosotros se la trasladamos al diputado de Transporte para que puedan utilizar esa instalación que ya está en marcha. ¿No te parecería oportuno, David, que hubiera algún tipo de convenio con el Consorcio de Transportes para que lo mismo que ha ocurrido con el metro quedara por escrito de que el Ayuntamiento puede acceder y me parece genial porque evidentemente que estamos contribuyendo a mayor seguridad en la zona y no a algo que tampoco nunca he entendido. Es decir, si tú te paras donde se para el autobús, a ti te multan, al autobús no le multan en una carretera foral. Para que no haya problemas en un futuro, es decir, cuando nosotros tengamos que acometer o lo que haya que hacer, que nadie considere que tiene un derecho adquirido por el uso. Me parece buena la apreciación, Chelu. Creo que con el caso, y hablo de memoria y tal vez me confunda, el Consorcio de Transportes nos mandó una carta diciendo que ya dejaban de hacer uso, hablo de memoria, dejaban de hacer uso del... Y además creo que llegó la misma semana o la semana siguiente del pleno del 30 de marzo, creo. Dejaban de hacer uso de ese espacio y nos ofrecían la marquesina y las luces. En el caso del Consorcio de Transportes, tal vez sea conveniente, y lo exploraré seguro, hacer ese convenio, pero hay que recordar que en la modificación puntual de normas subsidiarias que se aprobó en el año 2012, y yo digo lo que decía un técnico aquí, se aprobó de manera impoluta, se plantean esas paradas desaparecerían y se planteaban las paradas de Bizkaibus en los márgenes de la rotonda, con lo cual es imposible es imposible, no lo voy a decir, pero es muy improbable que se generen derechos adquiridos en este sentido. Es más, hace 10 días aproximadamente nos reunimos con el director de Infraestructuras de la Diputación Foral de Vizcaya como continuación de las conversaciones mantenidas a raíz de la regeneración de ese espacio.
Bueno, han hecho las catas, como ya se anunció, después de Semana Santa hicieron las catas de esa zona, estuvieron las máquinas ahí trabajando, nos dijeron que ellos se comprometían a hacer el proyecto y el proyecto es el que arrojará luz sobre qué corresponde a cada cual. Nos pidieron un contacto de un técnico del ayuntamiento para que les definiera cuáles eran los espacios municipales, porque ellos no tienen intención de meterse en lo que es el espacio municipal, en lo que es el aparcamiento, en lo que es la carretera, etcétera, etcétera. Y en el primer dibujo que nos enseñaron, que es prácticamente idéntico a la modificación, a lo que se recogía en la modificación puntual, las paradas de Bizkaibus aparecen en la rotonda. Y yo le mencioné además a ver si que veíamos conveniente que se tuviera contacto con ellos y me dice que siempre en este tipo de obras lo tienen entre diferentes departamentos. ¿Ha recogido la posibilidad de una recarga? Sí, sí. Sí, el dibujo, y lo digo así, es idéntico, por no decir al 100%, parecido a la modificación puntual. Lo que sí es que ese aparcamiento está en suelo municipal. Y nos dijo, además, consideramos que lo que es municipal y corresponde al municipio, y lo que es foral lo abordamos sin ningún tipo de problema. Falta un largo camino por recorrer, porque yo hice hincapié en qué pasaba con la antigua carretera foral, ese tramo de Geltoki-Kalea. Me dijeron que ellos no tienen constancia de que les pertenezca, pero que de todas formas en un proyecto de esta envergadura, vienen recogidos las propiedades de los diferentes espacios, lógicamente, y eso nos dirá a quién pertenece qué. Yo, cuando esté la información al ayuntamiento, pero no tenemos un documento, se la haré llegar a los grupos. Disculpa, David, siguiendo con el tema del consorcio de transportes, decías a finales de marzo en el periódico lo de, a cuenta del aspecto final de la remodelación de la estación de Plencia, que ibas a tener una reunión. Me has dicho al principio que habías tenido una reunión. ¿Se ha tratado este tema? Hemos tenido una reunión y media porque una ha fallado, una de las partes, y efectivamente hay unas conversaciones iniciales para poner en valor el edificio, con lo cual lo consideramos muy positivo. Y cuando hablamos de poner en valor, nos estamos refiriendo a la eliminación o cambio de marquesinas, incluso la de arco que ya existía desde cuando lo que es el servicio antiguo de tren, que pertenecía a Euskotren, a FEBE, si no me confundo, a Euskotrenbideak, perdón. Pasó a Metro Bilbao, aquella marquesina de arco que se colocó, hay voluntad de retirarla. Lo que sí se tiene claro es que hay que dar una funcionalidad a las personas usuarias de metro, es decir, que si llueve no se mojen y que tengan zonas de cubierto. Se planteó la posibilidad de recuperar de alguna manera la tejabana original, lógicamente con medios modernos, y lo que hemos estado explorando es la posibilidad, por ejemplo, de que desaparezcan otros elementos, voy a llamarlos discordantes, del propio edificio, ¿no? Esos cableados, esas cajas de cableados que recorren la fachada, o la propia visera de las taquillas. Pero es un proyecto que todavía, lo que sí nos han mostrado es la voluntad. Y la reunión anterior, a la que falló una de las partes, era ya con una ingeniería a la que ellos traen para preguntarnos cuáles serían las intenciones del ayuntamiento. Otra. El pasado día 3 de marzo te preguntamos por escrito y nos contestaste el 23 a cuenta de la factura que se le ha girado a los propietarios, la factura de la barrera de la entrada de Isusquiza a los propietarios. Nos contestaste que sí se les había girado. No hemos conseguido saber si se ha cobrado. Pues hay un recurso que está por resolver. Vale. Hay un recurso que está por una de las partes que está por resolver y bueno, estamos tenemos una montañita de recursos y estamos yendo por orden más o menos. Entiendo que es recurso por parte de alguno de los propietarios. Sí, está por registro además y hay uno de los propietarios que ha recurrido esa orden de pago. Otra cosa, control horario. Lo preguntábamos también el día 30 de marzo, se nos dijo que se estaba en marcha. No lo vemos, no digo que no esté, no lo vemos. La pregunta es, ¿está? Yo creo que AISEA te puede dar explicaciones más concisas.
Desde que se hizo la anterior pregunta, hemos tenido otra sesión con la empresa que da la formación sobre la aplicación, digamos, que se ha instalado, pero debido a la baja de una de las trabajadoras y el aumento de la carga de la única trabajadora que podría llevarlo a cabo, ha sido imposible ponerlo en marcha, definitivamente, la aplicación, el programa de seguimiento. Cuando te refieres a la baja, ¿es porque no, ella también tenía que recibir instrucción o digo porque una baja puede suceder en cualquier momento? Me refiero a que la persona que se ha quedado sola con todo lo que se ha generado, además, eso incluido, o sea, eso por encima de la situación que es quedarse sola de atención al público. Encima ya sabes tú que con el impuesto de vehículos se ha generado una sobrecarga, ha sido imposible continuar con la formación y instalarlo definitivamente. O sea, tengo que deducir que siempre que se produzca una baja en ese terreno va a haber un problema de control de horario. No. Siguiendo con el tema laboral, ¿por qué no está, como obliga la ley, expuesto el calendario laboral en este ayuntamiento? Perdón, y lo digo porque, además de que es una obligación por parte de la empresa y para conocimiento de todos los trabajadores, debería ser también para conocimiento de los demás. Vivimos el año pasado situaciones como que de repente el día de la fiesta grande de Bilbao, el Ayuntamiento de Plencia cerró a las 12. Y lo que nos gustaría saber y que todo el mundo lo pudiéramos reconocer es que ahí está pactadas un calendario, unas horas y unas fiestas. Insisto en la pregunta, ¿por qué no está? No, pues la razón es muy simple. No hemos incidido en ello, pero bueno, podríamos hablar de las razones por las que no ha estado hasta ahora, ¿eh? No hay más. O sea, no ha estado desde el inicio de esta legislatura y que sepamos no ha estado anteriormente. No hay más, ¿eh? No hay ninguna trampa ni cartón, vamos. Sabes que mi pregunta no es de hoy, es de hace 2 años. Otra pregunta. En la Junta de Gobierno del día 26, la última que se celebró el día 26 de enero, se acordó devolver los créditos de las fichas no utilizadas por el sistema antiguo a los usuarios del pádel. ¿Por qué todavía no se ha devuelto a algunos? Desconozco, no sé, ¿me has pasado algún informe, alguna carpeta donde lo tuviera que hacer? A lo mejor ha sido un despiste, pero vamos, yo no tengo ninguna... que la dimisión de los 2 concejales del Grupo Independiente fue el 26 de enero y yo no tengo ninguna documentación al respecto. Vamos a ver, está articulado desde este ayuntamiento, independientemente de que nosotros estemos o no estemos, estaba articulado de una forma. Me consta, y evidentemente que aquí no voy a dar nombres, de que se han hecho se han acudido a esas formas para la devolución y todavía han pasado 2 meses y no se han producido esas devoluciones, con lo cual no soy yo el que te lo tiene que decir. Es decir, se ha producido por el cauce legal de reclamación, de petición de devolución y está por el registro. Alguien se debe de encargar de perseguir esas reclamaciones, vamos a denominarlo, y obviamente estamos hablando de cantidades pequeñas, pero me parece que el ayuntamiento tiene que ofrecer la imagen de que lo que dice lo cumple. Estando de acuerdo contigo, me pondré a ello y pediré a Contabilidad que me diga a ver cómo está el asunto. Y te respondo si quieres el pleno que viene. No, hablaremos porque ya te digo que tengo concretamente una reclamación de personas, que no voy a dar nombres, y te la haré llegar para que solamente como muestra tú lo sigas. David, en el anterior pleno te pregunté por la normativa de los perros sueltos. ¿Me puedes decir cuántas multas se han puesto desde el anterior pleno hasta este? No llevo el recuento, Chelu, pero yo sí cogí un compromiso de trasladar tu ruego a la policía local. Está hecho y, de hecho,
la propuesta de la propia policía local y de su agente primero es retomar una campaña que teníamos prevista realizar y, bueno, le tenemos que agradecer en este caso a Ichol su buena disposición. Me dijo que iban a ejercer ese control que se le exigía y estamos pendientes que por motivos de carga de trabajo no hemos podido realizar la campaña. David, yo te agradezco que tuvieras en consideración mi ruego y que agradezcas a la Policía Municipal todo lo que tú quieras, que poder estar hasta de acuerdo contigo. Lo que no me parece de recibo es que lo que hay que hacer es hacer cumplir una ordenanza, esta como otras muchas que se producen en el municipio, y que la sensación que da, como es la de también aparcar las motos en el astillero, como fue ayer, es decir, esto se convierta en un pueblo donde la gente tenga la sensación de que puede hacer lo que le da la gana porque no le va a venir absolutamente nadie a decir nada. En algún caso, como te he contado a ti personalmente, estando yo de testigo, se le ha reñido. Es decir, la buena voluntad debe de acabar y creo que deben de pasarse a los hechos. Y ya no solamente por el tema de los perros, porque no deja de ser una mera anécdota, pero de una legislación que está aprobada por este ayuntamiento y que hay que hacer cumplir, nada más. En este mismo orden de cosas, me gustaría preguntarte de por qué la gente de algunos comercios está sacando, ¿por qué no? Evidentemente, porque se lo tendríamos que preguntar a ellos y evidentemente podemos entenderlo. Digo, ¿por qué se está permitiendo que, sin haber visto yo a través del registro ningún tipo de petición, la gente esté haciendo uso de la vía pública de motu propio? Porque también hay una legislación. Sí, pues de momento, y a falta de quejas al respecto, se está permitiendo de manera consciente, porque yo paso todos los días por una calle como puede ser la Ribera, y de momento, y a falta de quejas al respecto, lo que vemos es que es una medida, una acción a regular, pero por lo menos intentaremos regularla de manera positiva para que no afecte al pequeño comercio. Hemos visto recientemente conflictos en otros lugares precisamente por las restricciones que se quieren poner al respecto, y nosotros, el día que esto genere algún tipo de conflicto, intentaremos abordarlo de la mejor de las maneras. David, lamento oírte esto porque es que si vamos a hacer cumplir la ley en función de las denuncias que hay, estamos hablando de que existe una ordenanza de utilización de privativa y aprovechamiento del dominio público municipal, que es lo que se está produciendo. A mí no me parece mal lo que estabas diciendo, pero que se articule. Es decir, si todo el mundo va a poder sacarlo y gratis, dígase. Pero yo es que no he visto ninguna petición. Quiero decirte que podía existir la petición de que voy a sacar la ropa a la calle y concederse, que no lo estoy negando, ¿eh? En tanto en cuanto no vemos que se esté generando un conflicto de unas dimensiones tremendas como para tener que abordarlo. David, las dos motos que estaban aparcadas ahí en el astillero, te prometo que tampoco provocaban ningún tipo de conflicto. Creo que son temas completamente diferentes, pero bueno, esto nos llevaría a regular pues muchas otras cosas que no están reguladas. Véase, por ejemplo, pues la utilización de espacios públicos como puede ser el astillero por ferias privadas, y que por la ocupación de ese espacio público no se hace y se permite. A ver, no nos tenemos que inventar nada. Es que está regulado, David. Es que yo cuando simplemente voy a la página web municipal y veo la ordenanza, digo, si está aquí. O sea, no nos lo tenemos que inventar, y menos yo. Es decir, es simplemente el cumplimiento. Lo mismo que te digo, que la analogía puede que no te sirva, pero como no provoco conflicto, aparco el coche dentro del astillero. Dicen, no, perdona, si está regulado, tú no puedes entrar a aparcar en una plaza. Son hechos completamente diferentes y ya te he reconocido la permisibilidad que se está adoptando en este sentido. Me doy por contestado, David. No así con el caso de las motos, porque me consta que la Policía Municipal fue advertida y cuando llegaron, pues, vale, por ti, y cuando llegaron se retiraron inmediatamente. O
se advirtió al propietario y se retiraron inmediatamente, como ocurre un montón de veces en Plentzia, con muchos usuarios y usuarias de vehículos. Una cuestión solo, David. Es porque, esto es monólogo, que no, quería preguntarte si lo del tema del Palace, que ya sabes que a mí y a mis compañeros nos preocupa mucho, si veremos la luz algún día de estos pronto. Ya sé que has estado dándole vueltas esta semana, pero ya las chicas que tenemos de arquitectas ya se pondrán al día ya, y yo creo que ya podremos ver la luz enseguida o no. Pues espero que sí, Manol. De hecho, no es que se pondrán, sino que están con el tema. Y es más, le están dando prioridad a este expediente, no del PALA, sino de la modificación puntual de normas subsidiarias relacionada con el casco histórico. Han tenido que abordar antes la llegada, el aterrizaje aquí de las nuevas arquitectas, pues ha sido el que ha sido, pero el primer expediente que han abordado es del año 2007. Han pasado 10 años y estamos hablando de una casa precintada en este pueblo por lo menos 7 o 8 años. Han resuelto, por la parte que les toca, ese expediente y está en vías de resolución. Si ese expediente se resuelve satisfactoriamente en un espacio, o sea, en un corto espacio de tiempo, pues es para brindar, la verdad. Y paralelamente a expedientes que han entrado a este ayuntamiento, que me consta que se están trabajando, están abordando el de la modificación puntual, dándole preferencia sobre otros expedientes. Y así se lo trasladé a la promoción, en este caso del Palace, que me visitaron ayer. Por mi parte, una mención, y tiene que ver con el hermanamiento de Placencia a Plentzia, es que el día 2 de junio en Goñiportal, en la Casa de Cultura, a las 5:30, las alumnas y alumnos del Instituto de Plentzia nos van a hacer una presentación pública de lo que han estudiado relacionado con este tema en el centro escolar, en concreto en 3 áreas: economía, historia e inglés. El año pasado nos sorprendieron con una presentación en otro, en otro ámbito, y bueno, pues lanzar la invitación a toda la gente, a todas aquellas personas que quieran ir a verla allí in situ. Eskerrik asko, besterik ez badago, amaitutzat emango dugu gaurko plenoa. Eskerrik asko.